Viernes 25 de agosto, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. De inmediato vamos a las noticias. Presentan amparo. Fiscal General María Consuelo Porras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente, el ministro de Gobernación y el director de la Policía. Exige independencia para el Ministerio Público. Y alerta máxima, redoblan seguridad para el presidente electo Bernardo Arévalo ante planes de atentado estatal y pandillas. Y audiencia de revisión de escrutinios finaliza. La oficialización de resultados de la segunda vuelta electoral podría ser la próxima semana, luego de que las juntas departamentales finalizaran la revisión. Y mucha atención porque a casi una semana de haber sido electa como vicepresidenta de la República, Karina Herrera habla con Guatevisión y Prensa Libre sobre cómo ingresó a la política y cuáles serán las principales acciones de su gestión. Bienvenidos a esta jornada noticiosa de este viernes. Hay mucha información en temas electorales y Guatemala continúa estando en la opinión pública a nivel internacional. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Bien lo has dicho, y es viernes, termina la semana, pero aquí empiezan las noticias y vamos a ellas de inmediato porque decenas de ciudadanos se reunieron esta mañana frente a la sede central del Ministerio Público, donde pidieron la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso. Esto ocurrió horas después de que la fiscal general Consuelo Porras presentara un amparo ante la Corte de Constitucionalidad solicitando el uso de la fuerza pública en respuesta a las manifestaciones. La convocatoria surgió a raíz de que la CIDH solicitara al Estado de Guatemala otorgar medidas cautelares a Bernardo Arévalo y Karina Herrera, binomio presidencial electo, debido a la existencia de un plan para atentar contra sus vidas. La manifestación se desarrolló de manera pacífica y al lugar acudió Fernando Linares Beltranena, quien fue abucheado y señalado por formar parte del llamado Pacto de Corruptos. Los presentes le pidieron que se retirara para evitar provocaciones. Mientras tanto, la jefa del Ministerio Público accionó en contra de usuarios en redes sociales que en sus perfiles han cuestionado su gestión y le piden renunciar. Además, han exigido la dimisión de 2 fiscales de la FESI. La fiscal general María Consuelo Porras presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Alejandro Yamatei, el ministro de Gobernación Napoleón Barrientos y el director de la Policía Nacional Civil Edwin López. La acción busca que dichos funcionarios adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter, ahora denominada X, y otras redes sociales, indica el documento. Un fragmento del amparo dice: para prevenir la amenaza cierta e inminente de que se cumplan los actos de intimación que se han programado en redes sociales por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter, ahora denominada X, identificados como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Joel Morataya, asimismo por el temor de que el presidente no emita las órdenes necesarias a los funcionarios correspondientes para prevenir el desorden público. En el amparo se adjuntan imágenes de las publicaciones de los ciudadanos y esta tarde entrevistamos a 2 de ellos. En un momento he publicado que hay que tomar medidas más allá de protestar como lo demanda la Constitución de nuestra República. Entonces lo que ellos buscan son pretextos para criminalizar, para perseguir y para tratar de censurar y mermar derechos en nuestro país. Desde hace meses que nos vienen persiguiendo en redes sociales, que nos vienen acosando, que nos vienen criminalizando. Entonces, en cuanto a la asesoría legal, sí hay personas, ciudadanos, abogados que se te acercan, te escriben para poder apoyarte. Entonces, por eso no me preocupo. Es un poco absurdo que el ente que se debe a la Constitución de la República, es decir, respetar el derecho de petición, respetar la libertad de expresión, respetar la libertad de manifestación, de organización, la esté violentando. Eso es muy grave. Con esta acción, Porras pide al presidente Alejandro Yamatei actuar ante la amenaza que representan dichas publicaciones y que se le ordene al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos que solicite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en favor de ella, Curruchiche y Monterroso.
A las 18 horas de este viernes, en pleno extraordinario, la CC conoció el caso e informó que procedió a solicitar los informes correspondientes y que el próximo lunes 28 de agosto podría resolver. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y luego de las medidas cautelares otorgadas en favor del presidente electo Bernardo Arévalo, desde ayer comenzaron una serie de reuniones para redoblar la seguridad del binomio presidencial. Además, se está aportando información sobre el supuesto plan para asesinarlo, el cual se encuentra bajo investigación. Desde el jueves, un equipo de personas cercanas al presidente electo Bernardo Arévalo ha comenzado una serie de reuniones con el Ministerio de Gobernación para redoblar la seguridad del binomio presidencial electo. Esto se debe a un supuesto plan para asesinar a Arévalo. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al partido Semilla aseguran que no confían del todo en las medidas de seguridad, ya que según la información, en el plan para atentar contra Arévalo, presuntamente hay agentes estatales participando. Por lo tanto, además de incrementar la seguridad, han analizado cómo reforzar el esquema interno. Las reuniones también han servido para que el equipo de Arévalo proporcione información al Ministerio de Gobernación sobre el supuesto plan para asesinarlo, ya que se han iniciado algunas investigaciones por parte de la cartera del Interior. Y se está incrementando también el personal policial asignado al binomio, así como también se está iniciando un análisis de riesgo, pero en tanto termine el análisis de riesgo de manera inmediata, se ha incrementado el personal de seguridad. Fuentes cercanas al partido Semilla señalan que entre las medidas que se están evaluando está el refuerzo de la seguridad en la sede de la agrupación política, así como el cambio de vehículos y el uso de cámaras de seguridad. Desde hace semanas, Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera gozan de seguridad de las AAS y de la PNC, y esta se ha incrementado principalmente luego de la segunda vuelta. Nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo es revisar nuestros esquemas de seguridad para reforzarlos, pero tampoco estamos dejándonos distraer por este tipo de situaciones y estamos continuando con nuestras agendas de trabajo con la vicepresidenta. Respecto al tema, la presidencia únicamente ha señalado que se han girado instrucciones para brindar seguridad, pero no pueden revelar detalles. El Ministerio Público también tiene conocimiento de un supuesto plan de pandillas que intentarían atentar contra Arévalo. Sin embargo, fuentes cercanas al partido aseguran que desconocen si se trata del mismo plan Colosio o si es una averiguación distinta a la que tuvieron conocimiento por medio de varias fuentes. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hemos preparado la siguiente nota para explicarle en qué consiste el plan Colosio, el cual supuestamente se estaría orquestando para asesinar al presidente electo del país, y también para detallar la cronología de la información que llegó al partido sobre los supuestos ataques. Desde hace tiempo, miembros del partido Movimiento Semilla habían tenido información sobre seguimientos al binomio presidencial, así como de incitaciones en redes sociales que se intensificaron tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Sin embargo, uno de los detonantes se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de agosto, cuando varias fuentes confirmaron tener información sobre un supuesto plan para asesinar al presidente electo Bernardo Arévalo, quien en ese momento aún estaba en la previa de la segunda vuelta compitiendo por la presidencia del país. El partido tenía información desde el pasado 4 de julio sobre este supuesto atentado y conforme pasó el tiempo, más fuentes confirmaban su veracidad. En dicho plan estarían participando agentes estatales e individuos particulares, según la denuncia presentada ante la CIDH. Lo que sucede es que hemos recibido distintos tipos de información con distinto nivel de verificación alrededor de distintos tipos. Nosotros informamos a la CIDH, hemos ido recolectando todo, actividades que van desde seguimiento que se nos está haciendo al binomio, pero también a otros miembros de nuestro partido, seguimiento que además es manifestado públicamente. Hemos pasado información que nos han dicho sobre reuniones y comentarios que hubiera habido. Ha habido inclusive incitaciones en las redes.
Plan Colosio sería el nombre de esta conspiración para atentar contra Arévalo en referencia al asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial mexicano en 1994, cuando participaba en un mitin. Sin embargo, la noticia de un segundo atentado llegó al binomio luego de la celebración de la segunda vuelta electoral, ya que 4 fiscales del Ministerio Público informaron que habría un plan por parte de estructuras de pandilleros para atacar a Arévalo. El caso actualmente está bajo investigación por parte de la Fiscalía contra el delito de extorsión. Fuimos informados por la Fiscalía contra las extorsiones alrededor de la que se ha detectado ya algo que amerita, pues ya fue muy más serio. Nosotros recibimos esa información ya desde una fuente sumamente seria y a partir de ahí pues la comisión decidió otorgar estas medidas. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y después de los temas que han acaparado la atención en los últimos días, surge la duda, ¿qué son las medidas cautelares? Vamos a explicar que se trata de un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es parte de la OEA. Estas medidas se otorgan con el propósito de proteger de manera urgente los derechos de individuos que se consideren en grave riesgo de sufrir algún tipo de ataque contra su integridad. Mediante estas medidas, la CIDH solicita a los estados que garanticen la seguridad de la persona que ha solicitado su intervención. Y este viernes se completaron las audiencias de revisión de escrutinios por parte de las juntas departamentales, con lo cual la próxima semana se podrían oficializar los resultados de las votaciones del pasado domingo. Sin cambios significativos en los resultados del pasado domingo, donde Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla logró ganar la presidencia del país, las juntas electorales departamentales completaron este viernes con las audiencias de revisión de escrutinios previo a que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados de las votaciones. En la Secretaría General del TSE ya se han entregado varias certificaciones de resultados por parte de las juntas electorales que ya completaron sus audiencias para que sean analizadas por parte de la Auditoría Electoral y también por parte del Departamento de Informática del Tribunal. Según los datos del Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares, Bernardo Arévalo ganó la presidencia del país con un total de 2.441.661 votos, equivalentes al 58.01% de los sufragios emitidos, esto contra 1.567.472 votos de Sandra Torres, igual a un 37.24%. Según los tiempos establecidos por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en las siguientes semanas se podrían hacer oficiales los resultados de la segunda vuelta presidencial y también de los alcaldes electos en los 5 municipios donde hubo repetición de elecciones. Tras las audiencias de revisión de escrutinios a nivel nacional no hubo cambios significativos en los resultados, ya que muchas de las impugnaciones de votos fueron declaradas sin lugar y se confirmaron los sufragios, mientras que en otros departamentos como Quetzaltenango, la UNE no se presentó a la audiencia. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la UNE presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el sistema de conteo de votos y piden no oficializar resultados de las elecciones presidenciales. Esta organización política, 5 días después de los comicios, no reconoce la derrota en las urnas. El abogado de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Carlos López Aquino, se presentó a la sede central del Ministerio Público e interpuso una denuncia por supuesto fraude electoral y que a raíz de presuntas controversias se varió el resultado de las votaciones con el uso de un sistema informático diferente al TREP, así como actas duplicadas. Se pudo establecer que habían centros de votación que no contaban con internet ni con centro de cómputo, y que se tenía que trasladar el acta electoral hacia otro centro, hacia el centro de votación más cercano que tuviera esos insumos, pero esos centros electorales ya estaban transmitiendo los datos, o sea, es totalmente precipitado. Mientras tanto, la Fiscalía contra Delitos Electorales investiga a 4 mujeres por presuntamente entregar cupones canjeables a cambio de votos a favor de la UNE. Aquí el pueblo es el que manda. Tratando corrupta, aquí no lo queremos. Aquí no queremos a esa vieja corrupta. Ella es la que estaba pagando votos en todos los centros. Aquí Bernardo no pagó votos. Aquí luchamos por Guatemala. Sí, estamos enojados. El pueblo es el que tiene que venir acá.
Sandra Torres, a las 15 horas de este viernes, se pronunció en redes sociales y afirmó que el Comité Ejecutivo de la UNE se mantiene en sesión permanente cotejando datos y defendió que, mientras tanto, los resultados no deben oficializarse. La UNE obtuvo un amparo favorable de la Corte Suprema de Justicia horas antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en el que se ordenó garantizar transparencia. Las acciones en este caso no cesan. El Ministerio Público continúa la investigación acerca de cómo funcionó en la primera vuelta de votaciones el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Esta mañana, Jorge Santos, encargado del despacho de la Dirección General de Informática del TSE, fue entrevistado por fiscales de la FESI, quienes indagan en la transmisión de datos. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. A 5 días de ser electa como nueva vicepresidenta del país, Karina Herrera brindó una entrevista para Guatevisión y Prensa Libre, donde explicó por qué decidió participar en la política y todo lo que ha hecho en esta semana luego de la segunda vuelta electoral. En esta resolución de la comisión se menciona en uno de los puntos que la Fiscalía contra el delito de la extorsión recibió información delicada sobre la seguridad de ustedes el mismo 20 de agosto. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de esto? Particularmente en mi caso no, ¿verdad? Es posible que alguien más del partido... Nos encontramos con la doctora Karina Herrera, vicepresidenta electa del Movimiento Semilla. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la redacción de Prensa Libre y felicidades por el triunfo. Muchas gracias por esta invitación a Prensa Libre. Es un gusto acá compartir con los lectores y quienes vean esta entrevista. ¿Cómo han sido estos días después del domingo 20 de agosto? Pues han sido días de recuperar fuerzas, atender medios, entrevistas y empezar a trabajar. ¿Cómo fue que decidió empezar a participar en la política partidaria? Bien, fue pues la primera vez que me involucré en política fue en el 2015, pero en política universitaria. En el 2022, un poco impulsada por la crisis que vive la universidad pública del país, me reúno, me invita un diputado de Semilla, Román Castellanos, a tomar un café en la Tacita de Plata, platicamos varios temas. Y al final me plantea que si quiero participar en un proceso de selección de candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Semilla. Le expresé que sí, en ese momento vi que era como una posible vía para ver si algo cambia en el país, para tratar de recuperar instituciones, para tratar de motivar a otros a que den un paso al frente y se involucren en estos procesos políticos, que es importante que participen nuevas personas con nuevos aires y con las ideas de recuperar el país y luchar contra la corrupción. Ahora que ya fue electa vicepresidenta, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza, tanto como profesional como ser humano, que le va a servir para ejercer el cargo? Mi determinación, soy muy determinada, muy comprometida y responsable, muy responsable con las tareas que asumo. Y en ese mismo orden de ideas, ¿cuál considera que es el mayor reto que tiene la vicepresidencia de Guatemala? Bueno, es materializar este plan de gobierno, tomando en cuenta que es importante esa lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que es importante ir cerrando ese grifo al 40% que se va a donde no debe irse de dinero público y materializar esto, ¿verdad? Trabajando de manera conjunta con un gabinete que tiene que ser de alto nivel, ¿verdad? Para poder enfrentar este reto. En cuanto a los últimos vicepresidentes, desde Roxana Valdetti hasta ahora Guillermo Castillo, ¿cómo califica la gestión de ellos? Con relación a ellos, puedo decir que se han perdido oportunidades valiosas de trabajar por el país.
Yo escucho de vicepresidentes anteriores, por ejemplo, el que infundía respeto, Arturo Gerbruger y Eduardo Stein, que tuvo una figura presidencial que obtuvo resultados interesantes, importantes. Pero ellos se perdieron oportunidades, lástima con que en el último periodo que estamos viviendo, no se hizo más público de parte de la vicepresidencia su labor. Era importante que la población conociera. Okay, es decir que cuando usted sea vicepresidenta va a ser más pública toda la gestión. Sí, más puertas abiertas a que se conozca lo que se hace para que la población sepa que se puede trabajar por ellos. Entonces, el papel de un vicepresidente debe ser mucho más abierto con los medios que como lo hemos venido viendo. Tiene que ser abierto para que la población se entere. Es nuestro medio de dar a conocer, ¿verdad?, lo que se hace. Ahora en esta campaña que participamos con el movimiento Semilla nos pudimos dar cuenta que las redes sociales son muy seguidas por los jóvenes. Eso hace clic, y los jóvenes, que son los que principalmente apoyaron al movimiento Semilla, además de muchas mujeres y otros guatemaltecos, a través de las redes se fueron enterando de la propuesta, y es importante seguir con esta vía para que también se entere de cómo se va avanzando o qué obstáculos se encuentran en ese proceso de avance con el plan de gobierno. En otro orden de ideas, ¿cuál considera que es la ruta segura para asegurar la gobernabilidad desde el Ejecutivo? Una ruta segura, creo que en los momentos actuales no se puede decir que hay una ruta segura. Sí sabemos que es importante unir esfuerzos, ¿verdad? Esto no se puede hacer solo Semilla, se tiene que unir esfuerzos. Desde el momento que fue electo el binomio ya no es binomio del partido Semilla, es binomio de la nación, de la República Guatemalteca, y esto quiere decir que se tiene que entrar en diálogo con los diferentes sectores, encontrar esos puntos en común que permitan avanzar de manera unida, compartiendo, claro, esos valores, ¿verdad? Esos valores y principios que han sido expuestos por el movimiento Semilla, con el fin de trabajar en pro de la mayoría de la población, principalmente aquellos que durante los últimos años y décadas han estado olvidados y abandonados, excluidos. Durante las últimas entrevistas, Arévalo ha mencionado que es la vicepresidenta la que va a liderar el gabinete contra la corrupción. ¿Cuáles son las primeras acciones que va a impulsar desde este gabinete? Se han mencionado 10 medidas urgentes, ¿verdad? Se tendrá que desarrollar todo el sistema anticorrupción, pero principalmente es en la selección del gabinete, que las personas tengan conocimiento en el área, experiencia, que sean transparentes, que si se les solicita una información la faciliten, y principalmente que sean honorables y tengan alta capacidad de gestión. Pero unido a esto, estas personas tendrán que estar comprometidas con lo que podríamos llamar un código de ética o un compromiso ético, con la función que van a ejercer, con el servicio que se va a prestar, porque esto garantiza, consideramos nosotros en cierta medida, ese desenvolvimiento como funcionarios públicos. Vamos a estar atentos a cualquier denuncia. Estas denuncias tienen que estar acompañadas por evidencias. Se va a hacer también estos aspectos, se van a platicar con la Contraloría General de Cuentas y también con relación a la probidad, estos informes de probidad, ¿verdad? Se tiene que hacer todo un seguimiento a cada una de estas de cada uno de estos elementos, además del compromiso propio que tiene que tener el funcionario público. Y aquel que no, o sea, que rompa este acuerdo, lamentablemente tendrá que salir.
y esto significa también lo que nosotros, suena duro de la manera como se escribió, ¿verdad? Es la muerte civil, porque se ha perdido la confianza en el funcionario que llegue a incurrir en algunas de estas faltas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya tienen algunos candidatos para conformar este gabinete? Estamos en el proceso de valoración de diferentes perfiles, buscando, podría decirse, a aquellas personas que cumplan con los requisitos, que tengan un alto perfil, pero además que estén dispuestos a asumir este reto, ¿verdad? Que es en pro de la Guatemala que deseamos para vivir mejor. Al respecto de las medidas que les otorgó y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿se ha sentido amenazada o intimidada en algún momento desde antes del 20 de agosto hasta el día de hoy? Bueno, hay diferentes, a veces algún tipo de lenguaje que se utiliza en las redes sociales que lo utilizan algunos net centers o que se identifican con nombres que uno no sabe si de verdad existen, ¿verdad? Son personas que legalmente existen, que envían ciertos mensajes a veces que no son ciertos y uno se pregunta, ¿verdad?, si estas valoraciones qué fin tienen. Luego, puedo decir que en general no, porque la mayoría de la población ha sido muy cálida, los jóvenes, las familias, pero hay ciertos grupos que todavía se oponen a esta propuesta. Y estos grupos se expresan, a veces ya totalmente, algunos sin ningún nombre falso, en las redes, otros a través de net centers, pues de esa manera a más de alguno no le gusta, ¿verdad? Y tal vez escriben un mensaje a través de Messenger indicando algo que no les gusta de lo que uno expresa, con palabras que ya empiezan en la descalificación. Entonces, es peces al agua, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y bueno, esperando que realmente nuestra seguridad sea garantizada por el Estado y que también sea respetada la democracia y sea respetado el voto que emitieron quienes participaron el 20 de agosto. Que se acepten los resultados como son y que pues esa persecución política cese. No vale la pena. Ahorita yo siempre soy de la idea que todo funcionario público que ha tomado un camino que puede vulnerar la democracia tiene la posibilidad de reconsiderar su rumbo y elegir el camino de la democracia. Y yo esperaría que eso suceda. Y ya estamos de regreso y lo hacemos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva que Prensa Libre y Guatevisión tuvo con la vicepresidenta electa, Karine Herrera. ¿Qué planes tiene para la educación, la tecnología y la desnutrición? Vamos a conocerlos a continuación. En esta resolución de la comisión se menciona en uno de los puntos que la Fiscalía contra el delito de la extorsión recibió información delicada sobre la seguridad de ustedes el mismo 20 de agosto. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de esto? Particularmente en mi caso no, ¿verdad? Es posible que alguien más del partido o a quien directamente iba dirigida esa información, sí. Cambiando un poco el tema, como científica, ¿cómo va a impulsar la ciencia y la tecnología desde la vicepresidencia? Bien, este es un proyecto, ¿verdad?, que es un sueño para mí y porque realmente me interesa promover la ciencia en las escuelas, en los institutos, de tal manera que se disfrute la matemática, se disfrute la química, porque a veces le tenemos miedo a la matemática sin cursar el curso, ¿verdad? Solo nos dicen la matemática es lo más difícil y pues, sucede como un bloqueo.
O la química, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad alguien decía, es que el curso de química tal es el más difícil, y a eso metía un bloqueo. Y es a través del contacto con estos científicos, buscar que se retribuya con la visita a las escuelas, pero también buscando estos programas que motiven el disfrutar las ciencias. Y además de impulsar estos pequeños proyectos en los que puedan los niños participar de alguna manera y poder tener más jóvenes de las diferentes áreas interesados en yo quiero ser ingeniero, y si quieres, o yo quiero ser ingeniera, y si quiero ser ingeniera, no pensar, va a ser difícil que yo gane el examen de admisión, sino lo voy a ganar porque lo que está ahí lo pude estudiar. Esto tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación no solo tiene que ampliar la cobertura, sino que también que se tiene que mejorar la calidad. No dudo que hay docentes que hacen el mejor de sus esfuerzos, pero sí necesitamos recibir una educación pública en condiciones dignas. Entonces esto tiene que ir de la mano, ¿verdad? Impulsando con otros programas de esta sensibilización y perderle miedo a las ciencias. Muchas veces los jóvenes en muchas regiones del país estudian algunas carreras solo porque es la única opción que les quedó, es lo único en lo que los aceptaron, y se estudia una carrera de la que a veces no consigue empleo porque fue la única opción que quedó. Y la idea es que puedan soñar si quiere ser astronauta, que lo pueda soñar, pero lo pueda materializar. Claro, acá no hay cómo pueda hacer esos estudios, quizá en el futuro, pero que también pueda acceder a becas que le permitan estudiar eso en el extranjero. Y ¿por qué no regresar al país para impulsar a otros a que estudien más ciencias? La ciencia es el camino para el desarrollo. A través de la ciencia se pueden resolver muchos problemas. La vicepresidencia tiene también a su cargo la CENACYT. ¿Cómo valora el papel que ha tenido esta secretaría hasta ahora? Considero que tiene grandes retos la CENACYT. Es importante que cuente con más presupuesto, pero también con líneas de investigación claras que vayan enfocadas a la solución de esos problemas, ¿verdad?, nacionales, pero también aquellas líneas que permitan materializar ideas creativas e innovar. Que esto puede ser también un camino para generar más empleo, para generar solución a varias problemáticas que pueda tener el país. En el plan de gobierno Semilla, por ejemplo, se trata de fortalecer el sistema agrícola, el sistema de agricultura familiar y agroecológica a través de esta transferencia y transformación de la tecnología que actualmente hay. Esa es una vía. En cuanto a la desnutrición, ¿qué acciones puntuales son las primeras que se van a impulsar? Bueno, es complejo el tema de la desnutrición. Viene, ¿verdad? No es un problema nuevo. Es un problema de desarrollo que necesita que se aborde desde diferentes esferas. Esto quiere decir, necesitamos generación de empleo para que llegue ese dinero a los bolsillos, para que las personas puedan comprar alimentos. Aquí viene otro reto. Muchas veces es barato comprar una bolsita de alguna comida en la tienda o alguna botellita de alguna bebida con alto contenido de azúcar, pero eso no es sano, ¿verdad? Un niño con desnutrición necesita alimentación sana, necesita vegetales, frutas, legumbres, necesita, ¿por qué no?, pollo, ¿verdad?, etcétera, proteína. Y entonces también esto viene de la mano de una promoción, de un programa de capacitación, sensibilización a las familias que viven esta problemática sobre la importancia de la alimentación sana. Si tengo agua apta para consumo humano, tengo una bebida con alto contenido de azúcar, optar por el agua, ¿verdad?, porque va a ser más sano para este niño.
Al mismo tiempo de esto, tenemos que trabajar con promover el acceso a vivienda digna, vivienda con piso cementado, paredes con revocado, para que puedan vivir estas familias en dignidad. No digo grandes viviendas, viviendas pequeñitas, pero que puedan vivir con dignidad, con agua apta para consumo humano, que tengan acceso a la electricidad, porque todavía hay un porcentaje de población guatemalteca que no cuenta con electricidad, que tengan acceso a alcantarillado, ¿verdad? Para que esto contribuya al mismo tiempo al saneamiento ambiental. Son grandes retos porque hay grandes brechas, pero en estos 4 años pues no tenemos una varita mágica, ¿verdad? Para con la varita mágica o con un pegamento resolver todo o pegar todas las piezas que han quedado destruidas, pero sí tenemos el compromiso y la voluntad para dejar esas bases que permitan que la población vea que sí es posible invertir en la población los fondos públicos y que se puede avanzar paso a paso en ese camino hacia el desarrollo integral de la mayoría. ¿Cuáles pueden ser entonces los primeros resultados que vamos a ver en este tema de la desnutrición a corto plazo? A corto plazo no puedo asegurar que vamos a tener un resultado, ¿verdad? Porque de la noche a la mañana no podemos borrar este problema que es de décadas, pero sí vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en cada una de estas propuestas y esperamos por lo menos en el primer año ya que se vea estas posibilidades de generación de empleo, que se vea este camino hacia que tengan las familias más acceso a agua potable o agua apta para consumo humano, porque en pleno siglo XXI, a pesar de los objetivos del milenio que debieron cubrirse o cumplirse en el año 2000, seguimos con un porcentaje de población que aún no cuenta con agua apta para consumo humano y algunos niños con desnutrición mueren. ¿Verdad? Mueren por una diarrea, no necesariamente por la desnutrición, ¿verdad? Porque su sistema inmunológico está muy debilitado. Entonces se van a ver algunos cambios, pero no puedo borrar de la noche a la mañana el problema. Y a manera de conclusión, ¿cuáles pueden ser los primeros resultados que la ciudadanía va a poder ver, digamos, en los primeros 100 días desde la vicepresidencia? En los primeros 100 días, como lo expresamos, se van a ver muchos planes, cronogramas de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el plan para la atención digna de los retornados, ¿verdad? Los adultos retornados y de los niños retornados, que es algo muy doloroso, ¿verdad? Esta semana hemos leído sobre la muerte de una niña, ¿verdad? Que se fue, ¿verdad?, a residir a Estados Unidos con su papá y lamentablemente víctima de esa violencia a la cual no es ajena en el otro país y por otro guatemalteco, ¿verdad? Pues pierde la vida. Pero hay niños que regresan con vida y estos niños tienen que ser atendidos con dignidad por las diferentes instituciones del Estado. Si necesitan atención en salud, darla, reincorporarlos al sistema educativo. Que el anhelo no sea avanzar hasta donde puedan para luego irse en el sistema educativo, porque aquí ya no hay esperanza de poder estudiar más. Entonces, por eso también la propuesta está en ese sentido, ¿verdad?, de que sean atendidos con dignidad y que puedan ver que hay una posibilidad de poder seguir en el país. También el plan para la atención a las víctimas de violencia, ¿verdad?, contra la mujer. Vamos a tener también el plan para los centros de cuidado infantil, que esto va a ser muy de la SOCEP, ¿verdad? Porque hay ahí una serie de funciones que se traslapan, ¿verdad?, entre la vicepresidencia y la SOCEP y otras entidades de la presidencia. Entonces ahí tenemos todavía que definir los caminos, ¿verdad?, que se puedan seguir. Y también vamos a tener ya este programa, por lo menos en líneas muy generales, de qué se va a hacer para más niñas en la ciencia, qué se va a hacer en la priorización de estas líneas de investigación, ¿verdad?, o para que puedan acceder los investigadores
a través de equipos multidisciplinarios a los proyectos, ¿verdad?, financiados por la CENACIT. ¿Cómo es su relación con la doctora Lucrecia Peinado, esposa de Arévalo, ya que menciona que en algunas acciones se traslapan y tienen que coordinar? Ella es una relación muy cordial, ¿verdad? Es la esposa del presidente y ahorita que hemos estado analizando el organigrama y viendo las funciones de cada secretaría, es donde hemos visto, bueno, si esto está aquí, pero también está por aquí, también está por acá, hace falta como ordenar algunas cosas que así ha venido funcionando el Estado, ¿verdad? No es nuevo. Pues nuevamente, doctora, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista y igual nuevamente felicidades. Gracias a los lectores y a quienes nos ven en Prensa Libre. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos con el primer reporte que nos enviaron a este canal de comunicación. El 27 de agosto, San Martín Zapotitlán, Retaluleu, cumplirá un año más desde que fue elevada a municipio. Este acontecimiento ocurrió en el año 1836. En esta fiesta patronal, el niño Luis Urías Morales Conde nos trae el poema titulado San Martín. Qué alegre en San Martín, con su parque tan bonito. Yo vivo allá en el monte, en un alegre jardinito. Lo tengo siempre limpio, es una hermosura. Me gusta la limpieza, no me gusta la basura. Gracias. Directo a las noticias del mundo. Este viernes se entregaron los últimos acusados de intentar cambiar el resultado de las elecciones del 2020 en Georgia. En total son 19 personas, incluyendo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trevian Cutie, una publicista acusada de influenciar testigos y conspirar para presionar por falsos testimonios, fue la última en entregarse a la justicia. Junto con ella se entregó Stephen Lee, una pastora de Chicago acusada de los mismos cargos relacionados con los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Georgia, Trump enfrenta 91 cargos criminales en 4 jurisdicciones y fue procesado en la cárcel del condado de Fulton, donde se le tomó la primera fotografía de registro judicial. Así llegamos al final, agradeciendo su sintonía, recordándole que también durante el fin de semana puede estar informado a través de Guatevisión y todas sus plataformas. María Luisa, buenas noches y buenas noches a todos en casa. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos.